me olvidé de grabar, pero bueno, ahora ya empecé la grabación. Vamos a seguir un poco, decíamos, como recapitulando, eh, que, bueno, el corazoncito lo dividíamos en dos mitades. La mitad derecha, que es toda esta parte azulita, que es la parte del corazón que trabaja con sangre con bajo oxígeno, sangre venosa, como, por así decirlo, y toda esta parte rojita, que es la parte izquierda del corazoncito, que es el corazón que trabaja con sangre con alto oxígeno o lo que llamamos sangre arterial. Entonces, el corazón, dos mitades, mitad derecha y mitad izquierda. ¿Qué más tenemos que saber del corazón? Es que acá tiene cuatro cavidades, ¿ok? Eso también lo han visto. Eh, ¿Cuáles son las cuatro cavidades? Primero tenemos dos cavidades superiores, que son las que estoy señalando aquí, que son los atrios o las aurículas, estos de aquí, y también dos cavidades inferiores, que son los ventrículos. Entonces, aurículas y ventrículos. ¿De qué se encargan las aurículas? Bueno, las aurículas tienen que acordarse de que su función es recibir la sangre de las venas. O sea, a las aurículas siempre van a llegar venas. Por ejemplo, aquí tenemos la aurícula derecha, que está llegándole la vena cava inferior y la vena cava superior. Y a la aurícula izquierda, ¿a quién le están llegando? Bueno, acá vemos a las venas pulmonares. Entonces, lo importante que se acuerden es de que a las aurículas siempre les van a llegar venas. A la aurícula derecha le van a llegar las cavas y a la aurícula izquierda le van a llegar las pulmonares. Y en el caso de los ventrículos, que eran las cavidades de abajo, se van a encargar de eyectar la sangre a las grandes arterias. Y también es importante que se acuerden a qué arteria eyecta cada ventrículo. El ventrículo derecho, en este caso, se va a encargar de expulsar la sangre a la arteria pulmonar. ¿Para qué? Para que se oxigene en los pulmones y vuelva al corazón y ya después se irrigue. Eso lo han visto, creo que en fisio, en histo también. Y también, bueno, el ventrículo izquierdo, recuerden que se encarga de bombear la sangre a la aorta, o sea, a todo el cuerpo. Entonces, ventrículo derecho expulsa la sangre de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo expulsa la sangre de la arteria aorta. Eso es importante así de las cavidades. Ahora, ¿qué más? También es importante que tenemos en el corazón cuatro válvulas en sí. Tenemos las válvulas que se pueden dividir en dos clasecitas. Primero las válvulas auriculoventriculares, que son las que separan, como su nombre lo dice, aurícula de ventrículo, que son esta de aquí y esta de aquí, auriculoventriculares, y tienen que acordarse desde ahorita qué válvula va en cada lado. Entonces, en el lado derecho del ventrículo derecho, tenemos aquí la válvula tricúspide. ¿Por qué se llama tricúspide? Porque tiene tres cúspides. Lo vamos a ver después cuando veamos más sobre las válvulas. Pero entonces, lado derecho, tricúspide. Y lado izquierdo, quiero que se acuerden de la válvula mitral. ¿Ok? Entonces, del lado derecho, la válvula tricúspide y del lado izquierdo, la válvula mitral. Ahora, esas son las válvulas auriculoventriculares. Pero también nosotros teníamos lo que llamamos válvulas semilunares. Esas válvulas semilunares tenemos, como en el ventrículo derecho lo enviaba la arteria pulmonar, tenemos la válvula pulmonar, que es la válvula de la misma arteria pulmonar. Y el ventrículo izquierdo, como expulsaba sangre a la aorta, acá tenemos la válvula aorta. Entonces, de las válvulas semilunares tenemos que del ventrículo derecho es la válvula pulmonar y el ventrículo izquierdo es la válvula aorta. Entonces, eso es todo de las válvulas y finalmente un poco de ciclo cardíaco. Es de que en sí el corazón tiene dos fases. Tiene una fase de sístole, que sístole quiero que se acuerden que es la contracción del corazón, cuando el corazón se contrae para expulsar la sangre a todas las arterias. Y la diástole es de la relajación, que es cuando el corazón se llena de sangre a través de las venas. Entonces, sístole es cuando el corazón se contrae y diástole es cuando el corazón se relaja. Entonces, sobre esta parte importante, sí está todo bien, todo claro. Ok, entonces podemos seguir ya hablando de nuestro segundo tema que nos tocaría ver. En este caso sería el pericardio. Bueno, cuando hablamos del pericardio, eh,
Nos estamos refiriendo que es un saco en realidad fibroceroso. ¿Por qué decimos que es un saco fibroceroso? Eso nos está dando pistas de que el pericardio en realidad tiene dos partecitas, un pericardio fibroso y un pericardio seroso. El pericardio fibroso en realidad es como que una capa, la capa más superficial del pericardio, que es la que podemos ver aquí en esta imagen, que es la que se va a encargar de envolver al corazón y la emergencia de los grandes vasos en sí. Y el pericardio seroso, no sé si han visto ya en histología lo que es una serosa, pero para que puedan saber un poco, una serosa es una membrana que siempre está compuesta de dos partes, ¿ok? De una capa parietal y una capa visceral. Esa capa parietal y visceral se va a encargar de recubrir cualquier víscera, puede ser, por ejemplo, el corazón, la serosa del corazón se llama pericardio, puede ser, por ejemplo, la pleura, la van a ver en pulmoncitos, que la pleura también es una serosa, o también, por ejemplo, en todo el abdomen tenemos una serosa también que es el peritoneo. Entonces, esas serosas se encargan de recubrir órganos en cavidades, recubrirlos completamente. Y que también es importante es de que las cerosas tienen un tejido especial que se llama así, mesotelio. ¿Qué es el mesotelio? No es más que, recordando así tipos de epitelio, es un epitelio plano simple, que lo más importante del mesotelio es que se va a encargar de producir líquido, ¿ok? Entonces, las cerosas, que como tienen dos hojas, tienen una hoja parietal y una hoja visceral, en el medio de las dos hojas va a haber una cavidad y esa cavidad va a tener líquido. Entonces, eso se cubre para todas las cerosas. Creo que ha sido un poco abstracto, entonces, explicando el pericardio creo que se va a entender mejor. Bueno, tenemos aquí eh, el corazoncito, que ya lo habíamos visto, las tres capitas, el endocardio adentro, el miocardio en el medio y el epicardio. Y rodeando a todo el corazón estaba lo que decíamos que era el pericardio. Ahora, ese pericardio decíamos que teníamos dos capas, un pericardio fibroso y un pericardio seroso. ¿Ok? El pericardio fibroso es este verdecito que vemos por aquí, que cubre a todo el corazón aquí, ese verdecito. Y el pericardio seroso, como les dije que es una serosa, tiene también dos capas a la vez. Una hoja parietal, parietal, acuérdense de pared, que está pegada al pericardio fibroso, que es esta fila negra de aquí, toda esta partecita negrita de aquí, está bien unida, está juntita al pericardio fibroso, no se pueden separar. Por ejemplo, en este preparador real, lo que está agarrando la mano sería la unión del pericardio fibroso, que es todo lo que cubre el corazón, con la hoja parietal del pericardio seroso, que como ven, esta parte negrita está pegadita a la hoja al pericardio fibroso. Ahora, en el medio de las dos hojas, también les dije que había una cavidad. Todo esto blanco que es una cavidad. Que esa cavidad tiene líquido y como estamos en el pericardio, se conoce como líquido pericardio. Y después de esa cavidad viene lo que sería el pericardio seroso visceral, la hoja visceral, que es lo azul. Pero acá viene una sorpresa, y es que, oh, lo azul no era también el epicardio. Entonces sí, nosotros podemos decir que el epicardio es la hoja visceral del pericardio seroso también. Eh, Acá podemos ver otra imagen para ilustrarlo también mejor. Miren, tenemos acá el pericardio. Tenemos una parte gruesita aquí, que ven, acá dice pericardio fibroso, y una parte más delgadita acá pegada, que es la hoja parietal del pericardio seroso. Después, en el medio, toda la cavidad del pericardio, y después tenemos aquí el epicardio, que si vemos que está señalado también, el epicardio es igual a la hoja visceral del pericardio seroso, que es esta parte que está recubriendo muy pegadito al corazón. Y en el medio ven este hueco que es la cavidad pericardio. No sé si entendieron bien lo de las hojas del pericardio, si se logró comprender todo bien.
¿Sí? Ok, entonces vamos a seguir un poco ya describiendo lo que es anatomía en sí del pericardio. Bueno, vamos a separar los dos pericardios, pericardio fibroso y pericardio seroso. Entonces, primero vamos a hablar del pericardio fibroso. El pericardio fibroso, cuando lo vean, yo quiero que piensen en una pirámide. ¿Cómo en una pirámide? Pues en una pirámide, como la que vemos aquí. Entonces, el pericardio fibroso tiene forma de pirámide. Mide de 12 a 14 centímetros de alto y como una pirámide, bueno, tiene una base, tiene un vértice y tiene caras. Tiene una cara anterior, que es la que está aquí, una cara posterior, que sería la de atrás, y dos caras laterales. Y acá podemos ver qué está en cada una. Pero para entenderlo mejor vamos a hacerlo con imágenes. Entonces, primero vamos a hablar de la base. El que está en verde y acá también está en verde. Entonces, guíense también de los colorcitos para saber qué está describiendo cada imagen. Bueno, la base acá dice que está descansando sobre el centro frénico del diafragma. El centro frénico es como que esta partecita blanquita del diafragma, que no está compuesto de músculo normal, sino son fibras tendinosas. Y justo ahí, encima de él, está ubicado el pericardio fibroso. ¿Ven? Justo encima del diafragma está ubicado el pericardio fibroso. El epicardio es la hoja seroso del pericardio seroso visceral o solo están juntos. El epicardio, o sea, en sí, es lo mismo que la hoja serosa hoja visceral del pericardio seroso, es lo mismo. Tiene esos dos nombres. Epicardio y hoja visceral del pericardio seroso es lo mismo. Eh, en este caso sí comparte el nombre. Bueno, siguiendo con esto, teníamos que la base, bueno, está sobre el diafragma. El vértice, ¿qué podemos decir sobre el vértice? Bueno, el vértice es esta linita que está amarilla y vemos que hay un punto, que es el punto más altito, que está justo en la arteria aorta, y ese punto más alto se le conoce como el asta de Haller. Entonces, si les preguntaran cuál es el punto más alto del pericardio, ustedes tendrían que decir que es el asta de Haller. Después, vamos con las caras, tenemos cuatro caras. Primero, una cara anterior, que está en relación con el mediastino anterior, que estaba en el mediastino anterior, principalmente el esternón. Y acá les he puesto pulmones porque si ven esta imagen, los pulmones han sido movidos, entonces normalmente estarían cubriendo un poquito el corazón así. Pero la relación principal es el esternón, ¿ok? El esternón. Después, la cara posterior, tenemos el mediastino posterior. Ya lo han estudiado la clase pasada de anato, qué elementos tenía. Entonces acá en esta imagen, o sea, se pueden ver algunos elementos, por ejemplo, todo esto grande de aquí sería el esófago, que está en el mediastino posterior, junto con los nervios vagos, los troncos vagales, aquí se pueden ver. Después también la famosa vena ácidos, que también la estudiaron en la clase pasada de anato, la aorta torácica, entonces todos los elementos que están en el mediastino posterior están a la cara posterior del pericardio. Y en las caras laterales, literalmente, tenemos a los pulmones, porque el corazón estaba en el medio de los dos pulmones, entonces hacia el lateral van a estar los dos pulmoncitos. Y cabe resaltar, no sé si logran ver este paquete vasculonervioso, este VAN, que es el VAN pericardio frénico. ¿Por qué pericardio frénico? Porque se va a encargar de irrigar tanto el pericardio como el diafragma. Entonces, este vancito de aquí es el VAN pericardio frénico. Entonces, esas son las relaciones del pericardio fibroso, que se puede ver como una pirámide, en este caso. ¿Qué es más importante todavía que las relaciones más que nada es saber que el pericardio fibroso está unido a la cavidad torácica y eso en realidad es un medio de fijación del corazón. Permite que el corazón no se mueva, se quede fijo en su lugar. Y tenemos en realidad tres tipos de ligamentos para fijar al pericardio fibroso. Tenemos primero los ligamentos vértebro-pericárdicos. Acá el nombre nos va a ayudar, en este caso la anatomía nos está facilitando las cosas y nos va a decir de qué lugar a qué lugar va. Entonces, vértebros pericárdicos, ¿de dónde va? De las vértebras al pericardio. Y tenemos dos, uno anterior y uno posterior. ¿Cuáles son? Bueno, aquí está. Este acá que está adelante es el ligamento vértebro-pericárdico anterior. Y ya se pueden imaginar que este aquí que está atrás es el vértebro pericárdico posterior. Son dos ligamentos que van de las vértebras al pericardio.
Uno, el anterior, sí va directamente al pericardio, pero el posterior se está dirigiendo al idio pulmonar. Es algo que ya van a conocer en pulmón, lo que es el idio pulmonar. Entonces, quédense que el anterior va al pericardio y el posterior está yendo ya al pulmón, más que nada. Pero también se le conoce como ligamento vértebro-pericardio, porque vienen del mismo fascículo. Después, el otro tipo de ligamento es el ligamento externo pericárdico. Otra vez el nombre nos está ayudando. O sea, dice externo a del externo, pericárdico al pericardio. Entonces ya se imaginarán que son estos dos de aquí. Tenemos uno superior, que es el que está arriba, que este está justo en la articulación manubrio external, en el ángulo de Lewis, el famoso ángulo de Lewis que podemos ver aquí. Y después tenemos otro inferior, que ¿cuál es? Este de aquí. Está justo en la apófisis sifoides del esternón, no sé si se acuerdan. Esa partecita chiquitita que está abajo del esternón, justo en esa parte está el ligamento externo pericárdico inferior. Y finalmente, los últimos ligamentos, que son en realidad los más importantes, creo yo, son los ligamentos freno-pericárdicos. Acuérdense que freno, en este caso viene de diafragma, por eso un nervio frénico es el que inerva al diafragma. Todo lo que sea freno viene del diafragma. Entonces, freno-pericárdicos que van a unir al diafragma con el pericardio. Ya, qué fácil es la anatomía cuando tienes estos nombres. Entonces, bueno, en este caso tenemos dos. Uno anterior, que es este grandote que vemos aquí, el más importante, el ligamento freno-pericárdico anterior. Y después tenemos otros ligamentos freno-pericárdicos laterales, que son los que vemos aquí. Entonces, en resumen, tenemos esos tres clases de ligamentos y aquí están señaladas las divisiones. Acuérdense, vértebro-pericárdicos, externo-pericárdicos y freno-pericárdicos. Entonces, esto es lo más importante del pericardio fibroso en sí, que está unido a toda la pared y órganos del tórax a través de estos ligamentos. Ahora vamos a pasar con la otra hoja del pericardio que teníamos que era el pericardio seroso. Y yo les dije que toda serosa tiene dos hojas. Una hoja parietal, que es la que está pintada aquí de amarillo, que van a ver que está unida al pericardio fibroso, ¿ok? Está unida. Y después también tenemos una hoja visceral, que es la que está tapizando el corazón. Recuerden que estaba compuesta por mesotelio y ese mesotelio era el encargado de producir el líquido que iba a estar alojado en esta cavidad. Esta cavidad es la cavidad pericárdica y la hoja visceral es la que va a producir el líquido pericárdico. Normalmente, ¿cuánto hay de líquido pericárdico en el ser humano? Hay de 15 a 50 mililitros, pero existen, por ejemplo, derrames pericárdicos o hemopericárdico cuando el pericardio se llena de sangre, después de un infarto puede ser. También en una inflamación, una pericarditis se puede llenar de pus. Entonces, normalmente ocupa de 15 a 50 mililitros, pero puede ser llenado por otras sustancias extrañas y aumentar su volumen. ¿Cuál es la función en sí del líquido pericárdico? Su función es en facilitar el deslizamiento de las hojas del pericardio. O sea, quiero que se imaginen, por ejemplo, al corazón que está latiendo. Si el corazón está latiendo así, eh, y está envuelto por un pericardio, si no tuviera el líquido, estas dos hojas rozarían y harían que el corazón no podría latir bien. Entonces, tener un líquido ahí ayuda a que el corazón pueda latir mejor y que el latido del corazón sea, o sea, se facilite el latido del corazón en sí. Entonces, esa es otra función del pericardio, aparte de sostener al corazón, también permite su contracción a través de el líquido pericardio. Y ahora que viene algo curioso, que es lo más importante del pericardio seroso en sí. Eso que van a ver. El pericardio seroso, miren, tenemos que tanto la hoja parietal y la hoja visceral en realidad son la misma hoja. A ver, ¿cómo es eso de que son la misma hoja? Ponte. Miren, tenemos acá el pericardio parietal, 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 parietal. Todo lo amarillo, todo lo amarillo, todo lo amarillo. Sigan lo amarillo. Llega hasta aquí, llega a un punto, y en este punto se da la vuelta para tapar el corazón y volverse pericardio visceral, 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 visceral. Y llega a otro punto y ahí vuelve a ser parietal. No sé si entendieron aquí. Hay dos puntos donde el pericardio se dobra. Se dobra así y se dobra así. Esos dos puntos se llaman los puntos de reflexión. ¿Qué son los puntos de reflexión? Son los puntos donde el pericardio visceral cambia a parietal o viceversa, el pericardio parietal cambia a visceral. Y en el cuerpo tenemos en sí dos puntos de reflexión.
un punto de reflexión arterial que está más adelante. O sea, en las arterias va a pasar eso de que el pericardio cambia. Y también un punto de reflexión venoso, que es el que está más atrás. Entonces, sobre los puntos de reflexión tenemos uno arterial y uno venoso. Y no son más que las partes donde el pericardio cambia de hoja. O sea, de visceral cambia a parietal o de parietal cambia a visceral. Entonces, para graficarlos aquí en esta imagen del néter, todo esto que está pintado de amarillo sería el punto de reflexión anterior, que es la parte donde el pericardio cambia de hoja. Ah, en este caso, en las arterias. Y después el punto venoso, que es posterior, ¿cuál sería? Sería uno que incluía todas las venas, que podemos ver aquí. Está incluyendo a todas las venas. Entonces, justo en este punto de acá, arterial, el pericardio cambia de dirección. Y después, en este punto de acá, venoso, el pericardio también cambia de dirección. Y el venoso está posterior. Entonces, esta parte de las reflexiones, que es lo más importante, ¿se entendió? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a seguir a lo que en realidad es más preguntado del pericardio, que son los senos del pericardio. ¿Cómo es esto de senos del pericardio? Nosotros cuando tenemos el pericardio y estas reflexiones de las hojas, en realidad nos van a quedar dos espacios grandes entre las dos hojas, entre el pericardio, entre la reflexión anterior y la reflexión posterior, que en realidad también sería entre o sea, entre el pericardio visceral y parietal, porque las reflexiones son justo donde cambian. Pero lo que importa es de que nos van a quedar dos grandes espacios entre las reflexiones. El primero de ellos es este que vemos aquí, que se conoce como el seno transverso, o seno de Tail, el epónimo, el nombre antiguo. Pero seno transverso está bien. ¿Qué es importante saber del seno transverso? Que nos va a separar las dos reflexiones, la reflexión arterial y la reflexión venosa. Mira, acá tenemos una imagen esquemática, igual que es la misma de esta, la reflexión arterial y la reflexión venosa, aquí las dos. Y el seno transverso es el espacio que me queda entre las dos reflexiones. ¿Qué sería? Este que está aquí. Todo este espacio aquí, entre las dos reflexiones, es el seno transverso. Aquí, en esta imagen, igual, el espacio entre las dos reflexiones sería el seno transverso. Ahora, ese seno transverso tiene límites. ¿Por qué? Porque es una cavidad real. Miren, yo cuando disecciono mi corazón, le quito el pericardio parietal con el fibroso, me queda solo la hoja visceral del seroso, que está cubriendo incluso las arterias también. Y yo, en un corazón normal, puedo meter mi dedo, mira, aquí puedo meter mi dedo por un espacio y que salga por el otro lado. ¿Ok? Eso se puede hacer normalmente, ¿por qué? Porque justo entre las dos hojas, las dos reflexiones del pericardio hay un espacio, que es el justo el que podemos ver aquí o en esta imagen. Entonces, para describir los límites, o sea, porque es un túnel en sí, podemos ver esta imagen que está aquí. ¿Cuáles son los límites en este caso del seno transverso? Vamos a ver primero, por adelante, ven que toda esta arteria grande que está aquí es la arteria aorta ascendente y también, como pueden ver acá en esta imagen, hacia adelante también está el tronco pulmonar. Entonces, hacia adelante, ¿qué tenemos? El tronco pulmonar y también la aorta ascendente. Váyanse acordándose bien de los límites porque es lo que más preguntan de pericardio estas dos. El, los senos. Entonces, hacia adelante que tenemos el tronco pulmonar y la aorta ascendente, que es la primera porción del lado. Ahora, hacia arriba que tenemos, ven arriba, el arco aórtico, ahí está, el arco aórtico con las arterias pulmonares. Ven que le está haciendo el techito al dedito. El arco aórtico, que sería que está aquí, con las arterias pulmonares. Esta es una arteria pulmonar. Recuerden que está azul porque las arterias pulmonares igual transportan sangre baja en oxígeno, pero igual es una arteria pulmonar, ojo. Y finalmente, hacia atrás y hacia abajo, la pared posterior inferior, ven hacia atrás y hacia abajo, es nada más y nada menos que la aurícula izquierda. Entonces, en esta imagen se puede ver bien cómo la aurícula izquierda es la parte
póstero inferior del seno transverso. Es ese huequito que se queda aquí, que es donde podemos meter el dedo. Entonces, repasando, pared anterior tenemos al tronco pulmonar y a la aorta ascendente. Pared superior tenemos a las dos arterias pulmonares, que son las que están aquí, con el arco de la aorta, y la pared posterior inferior, o sea, hacia atrás y hacia abajo, es lo que nos queda aquí, que sería la aurícula izquierda. Entonces, se entendió el seno transverso, que es cuáles son sus límites, por qué podemos pasar el dedito aquí. Sí, eso sí se entendió, porque eso es lo más importante de pericardio. Entonces, ¿todo bien con esto? ¿Sí? Ok. Hay pared posterior superior. No, no hay pared posterior superior, solo es superior, que sería los dos tronquitos, las arterias pulmonares y el callado aórtico. Algunos sí la consideran como que posterior superior a las pulmonares, pero, o sea, si ves la imagen más es superior, no tanto posterior superior. Pero algunos autores sí lo consideran. Entonces, posterior superior serían en todo caso las pulmonares. Pero me estoy basando o sea, esa clasificación que también he visto y esas serían las paredes. Entonces, bueno, foto mental, por si acaso. Y tenemos el otro espacio del corazón, que es el seno oblicuo, o también conocido antiguamente como el fondo de saco de Haller. El epónimo ya no se usa, pero los pongo ahí por si acaso alguna vez en su vida les preguntan eh, por ese nombre, por si acaso lo pueden entender. Entonces, ¿qué es este fondo de saco de Haller? Es otro espacio. Pero este espacio es el espacio que se forma entre las venas pulmonares. ¿Cuáles son mis venas pulmonares? Miren, acá tengo las venas pulmonares derechas y acá tengo las venas pulmonares izquierdas. Y ven que entre ellas hay un espacio, ¿no? Entonces, justo ese espacio es el fondo de saco de Haller. En este caso ya no es un túnel como era en el seno transverso del pericardio, sino solo el fondo del saco. O sea, tiene entrada, pero no tiene salida, te quedas atrapado ahí. Acá en este caso, mis venas pulmonares. ¿Cuál sería el fondo de saco de Haller? Sería justo el espacio que está entre ellos. Acá se puede ver muy bonito, miren. Acá está justo la reflexión del pericardio, o sea, el visceral y el parietal. Y justo entre las dos me queda un fondo de saco, que es donde está metiendo esa pincita. ¿Ven? Ese fondo de saco sería el fondo de saco de Haller o el seno oblicuo en este caso. También importante que caben hasta 4 dedos, como se puede ver en esta imagen. ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, nos sirve para, en la vida real, si yo introduzco algo ahí, puedo levantar todo el corazón por completo, solo metiendo mis dedos en el fondo de saco de Haller. Este no es tan importante en el seno oblicuo, entonces, no sé si, pero también es importante que lo sepan. Más preguntado es el otro, el seno transverso, pero este también tiene importancia. Los dos tienen importancia más en cirugía, porque hay maniobras que podemos hacer con los dos senos y nos van a permitir, por ejemplo, en este levantar el corazón o en el otro, como es, podemos pasar piezas quirúrgicas de un lado al otro con facilidad. Entonces, para eso sirven más estos senos y es lo que más les pueden preguntar de película. Entonces, ¿se entendió? Sí, sí, ok. Entonces, para continuar, lo único que nos falta es la inervación y irrigación del porque todo en el cuerpo tiene que estar inervado y irrigado, así que nunca nos vamos a salvar de aprendernos en neonato irrigación e inervación. Entonces, ¿qué tenemos? En el caso de irrigación, también tenemos que separarlo en pericardio fibroso y parietal, que estaban pegados, recuerden que estaban juntitos, y el pericardio visceral, que era la otra parte de aquí. Entonces, en el pericardio fibroso y parietal tenemos estas tres arterias. La arteria torácica interna o mamaria interna también la pueden conocer. También la diafragmática inferior y las bronquiales o esofágicas, que son ramas. Pero ¿cuál es la que me importa de verdad? La arteria mamaria interna o torácica interna. ¿Por qué? Porque miren, como pueden ver en este dibujito, o acá también, esa es la mamaria interna. Y justo en su inicio va a dar una ramita acá, chiquita acá. Es esta rama que está aquí. Es la arteria
pericardiofrénica. Esa arteria es la que más va a irrigarme al pericardio fibroso y parietal también porque está pegado. Pero que entonces, si te pregunto, irrigación del pericardio fibroso, ¿cuál es la principal? La arteria pericardiofrénica. Ahora, del pericardio visceral, no sé si ven aquí. Recuerdan hoja parietal, hoja visceral en el medio de la cavidad pericardio. Como el pericardio visceral es el epicardio y el epicardio es parte del corazón, ¿quién irriga el corazón? Las arterias coronarias. Entonces, el pericardio visceral es irrigado por las arterias coronarias. ¿Por qué? Porque es parte del corazón. Entonces, ese es el sentido. No hay, en el pericardio visceral siempre va a ser la misma inervación que tiene el corazón, igualito. El que hay que aprenderse sí es el pericardio fibroso y el parietal que están juntos. Bueno, en el caso de la inervación, ¿por quién viene? Ya saben, el pericardio visceral es lo mismo que el corazón, entonces, ¿quién inerva el corazón? Toda esta enmarrañada de nervios que se llama plexo cardíaco y que me va a dar inervación autónoma, o sea, del sistema nervioso simpático y parasimpático. Ya lo vamos a estudiar después, al final. Y por último, lo que sí nos importa aprendernos, porque es nuevo, es el pericardio fibroso. ¿Quién lo inerva? El nervio que iba justo acompañado a la arteria pericardiofrénica, que es el nervio frénico. El nervio frénico, a través de su rama frenopericárdica, es el que se va a encargar de inervar al pericardio fibroso. Y otra pregunta que te pueden hacer importante. La inervación del pericardio fibroso es sensitiva. Es decir, de que si tienes un dolor en el pericardio, el que te duele es el pericardio fibroso. El pericardio visceral no te duele, no tiene inervación dolorosa. Entonces, el pericardio que sí duele es el pericardio fibroso. ¿Y este por qué te duele? O sea, ¿cuál es el que lleva la información de dolor? El nervio frénico. Entonces, la arteria pericardiofrénica, el nervio frénico, eso es lo que tienen que acordarse más. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí con pericardio? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Dónde están las arterias coronarias? Bueno, las arterias coronarias las vamos a ver un poquito después. A ver si retrocedo un poco. ¿Ven estas arterias que están aquí justo pegaditas al corazón? Estas son las arterias coronarias. Esas arterias, que las vamos a estudiar después, son las que se van a encargar de irrigar al pericardio. Porque, bueno, el pericardio visceral, porque recuerdan que es parte que es lo mismo que el epicardio. Entonces, como es parte del corazón, la irrigación del corazón es la misma, en todo caso. Entonces, para esto, para repasar pericardio, les tengo, a ver si carga. Pi, pi, pi. ¿Alguna duda con todo o todo bien? No hay ninguna pregunta. ¿Algo más que quieran saber? Incógnita o todo chévere. Le parece que no carga. O sea, era una pregunta interactiva, pero, o sea, ¿normal quieren seguir avanzando o quieren esperar a que cargue? Espera, ya, vamos a esperar. Parece que le agarró.
Recomiendo algún libro por sistema. El que yo he visto que te puede servir para morfoficio es el Tórtor en todo caso, porque ese sí o sea, te describe por sistemas, anatomía y fisiología a la vez. Vos escribes el Tórtor así, Tórtora, Tórtora, así. Entonces ese tiene anato y fisio a la vez, entonces te puede servir un poco. Pero igual, eh, siempre, o sea, consultarlo con un libro de anatomía topográfica porque suelen describir mejor las estructuras. Entonces, siempre acompañados los dos estilos del libro. ¿Por qué no carga? A ver, voy a intentar solucionar eso un ratito. Ya cargó. No sé si han trabajado con Aja Slide, entonces creo que en Biogi lo han usado un poco. Entonces, eh, si pueden, váyanse uniendo a este link que les voy a mandar por aquí. Y va a haber una preguntita así de todo lo que hemos visto en sí. Entonces, les doy unos minutitos para que se vayan uniendo. Ya tenemos a tres personas. Dale. Vamos, nueve, creo. Somos 16. Debería haber 16. Bien. 9:35 la lanzamos, ¿eh? Al 11. 12. Me quedan 30 segundos nomás. Y ya, vamos a empezar. Relaciona las paredes del seno transverso con las estructuras anatómicas que las forman. Había tres paredes y había cada límite. A ver, si alguien se acuerda, la anterior cuál era, la posterior inferior cuál era y la superior cuál era. Y se acabó. La respuesta correcta era, primero, la pared anterior era el tronco pulmonar y la aorta ascendente.
La pared posterior inferior era la aurícula izquierda y la pared superior el arco aórtico y las arterias pulmonares. Eh, para repasarlo, acá lo tenemos otra vez. Para repasar la pregunta, miren, hacia adelante teníamos el tronco pulmonar y a la aorta ascendente. Hacia posterior teníamos a la aurícula izquierda, la pared posterior inferior. Y hacia arriba teníamos al tronco pulmonar y al callado de la aorta. Entonces, para que nunca se olviden, ahí otra vez, acuérdense de la imagen como meto el dedo entre las arterias y así pueden sacar los límites del seno transverso. Entonces, bueno, eso es sobre el primer tema. Ya acabó pericardio, acabó el relleno, por así decirlo, y vamos a pasar a ver el corazón en sí mismo. Como vemos el corazoncito, aquí está el corazoncito, ubicado donde debe estar. Tenemos que imaginarlos, otra vez imaginarnos en una forma que es una forma de pirámide, pero una pirámide triangular y una pirámide triangular invertida, o sea, que la base mira hacia arriba y el vértice mira hacia abajo. Entonces, como es una pirámide triangular, vamos a tener que tiene tres caras. Toda la cara de adelante que no podemos pintarla. La cara esta roja, que es una cara que está abajo, que se conoce como cara inferior. Y esta cara verde, que está mirando hacia la izquierda, entonces sería la cara izquierda. Aparte tienes toda la base, que es la parte de amarillo, y el vértice, que es esta partecita de aquí. Entonces, como resumen, aunque lo vamos a estudiar después así completamente cara por cara, tenemos primero la cara anterior, que sería la tapita de esto. Eh, ¿Qué tenemos? Vamos a tener orejuelas, dos tercios del ventrículo derecho, un tercio del ventrículo izquierdo. Lo van a entender mejor cuando veamos el corazón. Esto lo he puesto a forma de resumen. Entonces, para que se vaya acordando, cara anterior vamos a tener que ver esto. Cara inferior, que es la roja, acuérdense lo más importante que es diafragmático, o sea, va a estar pegada al diafragma. Y vamos a tener esto, dos tercios del ventrículo izquierdo, un tercio del ventrículo derecho. Lo vamos a entender mejor, como les digo, cuando pasemos a ver la imagencita del corazón. Después, cara izquierda, acuérdense, solo el ventrículo izquierdo. Después, la base, que es la parte amarilla, las aurículas, la desembocadura de las venas, eso es importante. En la base desembocan las venas. También, importante saber la dirección. Eso sí, es importante saberlo desde ahorita. La base está apuntando, como pueden ver esta flecha, pueden dibujarla así para acordarse, hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha. Porque el corazón está inclinado. Es como que, si nosotros usamos el eje del corazón, es así, está inclinado. Entonces la base, ¿hacia dónde está apuntando? Está apuntando primero hacia arriba, porque está mirando hacia arriba, después hacia atrás y hacia la derecha. Es importante que se acuerden cuáles son las direcciones de la base. Y por último, la puntita, el vértice. Es importante saber dónde está ubicado el vértice del corazón. De estas preguntas que les pueden hacer incluso en el hospital y todo. Y es en el quinto espacio intercostal. O sea, los espacios intercostales son los espacios entre las costillas. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, este es el quinto. Ese es el quinto espacio intercostal. Después línea media clavicular, que es la línea que va en la mitad de la clavícula, así. ¡Pu! Y si hago eso, me encuentro con, uy, justo en este puntito está el vértice del corazón, el ápex, también se llama, ápex o vértice. Y también es importante saber su dirección, hacia dónde está apuntando. Si la vas a apuntar hacia arriba, bueno, este va a apuntar hacia abajo. Si la vas a apuntar hacia atrás, este va a apuntar hacia adelante. Y si la vas a apuntar hacia la derecha, no, este va a apuntar hacia la izquierda. Entonces, de acá es un resumen esquemático y ya les digo que lo van a entender mejor cuando ahorita vamos a pasar a ver las imágenes del corazón, pero quiero que se acuerden de esas caras que tiene el corazón. Entonces, ¿se entendió o sea, este esquemita más o menos? Sí, ok. Entonces vamos a seguir ahora sí a ver el corazón. Decíamos que teníamos tres caritas, ¿no? Primero la cara anterior,
que también es llamada cara externo-costal. Como puedes ver ahí, cara externo-costal, ¿por qué? Porque si vuelvo a mi anterior imagen, la cara anterior está justo entre el esternón y las costillas, entonces por eso cara externo-costal. Así también se le llama. Tenemos que la cara externo-costal tiene dos porciones, una porción auricular y una porción ventricular. Entonces, ¿cómo nosotros dividimos las porciones? Primero, y este es lo primero que van a saber, tenemos aquí un surco grande que rodea todo el corazón. Ese es el mismo surco que vemos aquí, este de aquí que está rodeando todo el corazón. Y como lo rodea todo el corazón a forma de una corona, como una corona, le hace una corona al corazón, es que se llama surco coronario. ¿Ok? Como rodea todo el corazón de forma de la corona, eso es lo que nosotros conocemos como surco coronario. Y ese surco coronario es el que me permite separar a la cara anterior en las dos porciones que les decía. Hacia arriba del surco coronario tenemos la porción auricular. No es todo, sino solo son estas dos de aquí que son las aurículas. Pero este es un esquema para que lo puedan entender. Solo es esta parte de aquí y esta parte de aquí. Y hacia abajo del surco coronario, que tenemos la porción ventricular. Entonces, ahí están las tres grandes partes. El surco coronario, que es el que me separa, está rodeando todo el corazón y me separa la cara anterior en dos porciones, la porción auricular y la porción ventricular. Vamos a estudiar primero la porción ventricular. En la porción ventricular, ¿qué nos destaca? Tenemos aquí este surco que está por acá, este que está pintadito de amarillo. Este surco me está separando el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Entonces, como me está separando los dos ventrículos, está entre los ventrículos, ¿cómo quieren que se llame? Se va a llamar surco, como está entre los dos ventrículos, interventricular, y como está en la cara anterior, anterior. Entonces, el nombre sale viendo qué hace y en qué cara está. Surco interventricular anterior. ¿Qué es importante del surco interventricular anterior? Que justo por ahí me están pasando dos vasos. No sé si ven aquí, una arteria y una vena. ¿Qué arteria es? Bueno, la arteria tiene el mismo nombre del surco, ¿ok? Si es el surco interventricular anterior, la arteria también va a ser interventricular anterior. Ahora, en el caso de la vena, ¿cuál es? Es la vena cardíaca magna. Ya vamos a estudiar también venas después, pero quiero que se vayan acordando de esto de aquí. En el surco interventricular anterior pasan dos vasitos, la arteria interventricular anterior y la vena cardíaca magna. Ahora, este surco dijimos que nos dividía los dos ventrículos, pero ven que hay un ventrículo que se ve más grande en esta cara que el otro. Entonces, por eso decimos que en la cara anterior hay dos tercios del ventrículo derecho, porque se ve mucho más grande, y solamente un tercio del ventrículo izquierdo, porque se ve más pequeño. Entonces, eso es lo que podemos ver en la cara anterior. Dos tercios del ventrículo derecho y solo un tercio del ventrículo izquierdo. Se ve la diferencia de tamaño, creo yo. Entonces, nos falta solo describir una estructura, que no sé si ven aquí, que hay como una elevación. Hay una elevación aquí, justo en el origen de esta arteria, que es la arteria pulmonar. Esa elevación se le conoce como el cono arterioso, ¿ok? Cono arterioso. Entonces, repasando, ¿qué tenemos en la porción ventricular? El surco interventricular anterior, que tiene estas dos estructuras, la arteria interventricular anterior y la vena cardíaca magna. Esto me separa en los ventrículos. Tenemos dos tercios del ventrículo derecho y un tercio del ventrículo izquierdo. Ven que el derecho es más grande. Y por último, esta dilatación que se ve aquí es el cono arterioso. ¿Ok? Entonces, eso es todo por la porción ventricular. Viendo la porción auricular, tenemos que es nada más y nada menos que la cara anterior de las aurículas. Es esta partecita de aquí y esta partecita de aquí. Ahora, las aurículas, eh, quiero que también sepan que tiene unas prolongaciones, que son estas prolongaciones que están aquí. Este de aquí y este de aquí, que son como orejitas de las aurículas, que son esta de aquí y esta de aquí. Esta y estas son prolongaciones de las aurículas. La aurícula es toda esta cavidad, pero la prolongación, esta partecita de acá, eso se le conoce como orejuelas, ¿ok? Orejuela. Entonces tenemos dos orejuelas. Esta que estoy señalando acá es la orejuela derecha y esta que estoy señalando acá es la orejuela izquierda. Son prolongaciones de toda la aurícula. Recuerden, toda la aurícula es todo esto
y una prolongación que mira hacia adelante son las orejuelas. Entonces, en la cara anterior, más que nada, vemos lo que son las orejuelas. Entonces, la porción auricular sería todo esto que estamos viendo aquí, toda la parte anterior que vemos, más que nada las orejuelas. ¿Qué más nos interesa? Nos interesa esto de aquí. En el medio de las dos, acá también lo podemos ver, tenemos los dos grandes vasos arteriales. Y desde acá quiero que se vayan aprendiendo cómo están dispuestos, ¿ok? El que está más adelante es la arteria pulmonar, y el que está más atrás es la arteria aorta. Adelante pulmonar y atrás aorta, ¿ok? Adelante pulmonar, atrás aorta. Entonces, justo en el medio de los dos se forma un círculo que se le conoce como corona cordis o corona del corazón. Y quiero que se acuerden que están las dos cosas. Tronco pulmonar está hacia adelante y la arteria aorta está hacia atrás. Entonces, ¿eso todo claro hasta ahí? Sí. Ok, vamos a seguir con las otras caritas que tenemos del corazoncito. Ahora tenemos la cara inferior o cara diafragmática. ¿Por qué decimos que es la cara inferior? Porque está abajo. Y diafragmática, ¿por qué? Porque, mira, es toda esta cara de aquí. ¿Y sobre quién se va a apoyar? Se va a apoyar sobre el diafragma. Entonces, por eso decimos que es la cara inferior o cara diafragmática. Acá, ¿qué es importante que veamos? Bueno, primero vamos a ver, igual, les dije que había el surco coronario, rodeaba todo el corazón, así que lo vamos a ver por la parte de atrás también. Ahora, el surco coronario, acá abajo vamos a ver, bueno, el surco coronario. En el mismo surco coronario vamos a ver una dilatación venosa en toda esta vena gigante que está aquí, que se le conoce como el seno coronario. El seno coronario es la principal vena del corazón que se va a encargar de drenar todo el corazón en general. Todo el corazoncito está drenado casi por el seno coronario. Después, en el ventrículo, justo por la parte de abajo, tenemos un surco también. Si el de adelante era el surco interventricular anterior, este, como está hacia atrás, va a ser el surco interventricular posterior. Y también es importante que nos sepamos ya qué arteria y qué vena pasan por ahí, porque pasa una arteria y una vena. La arteria, igual, como en el mismo caso de antes, es la arteria interventricular posterior, y la vena en este caso va a ser la vena cardíaca media. La del anterior era la magna, y acá es la media. Igual, podemos ver que la división de los ventrículos no es equitativa. Entonces vamos a tener que el ventrículo izquierdo acá se ve más grande, va a ser 2/3 del ventrículo izquierdo y 1/3 del ventrículo derecho. Importante sobre esta cara, lo más importante es que descansa sobre el centro fénico del diafragma. Y por último vamos a la cara pulmonar. Esta cara pulmonar descansa sobre la cara mediastínica del pulmón izquierdo. Esto lo van a entender mejor cuando vean pulmón, pero quiero que vean este pulmón izquierdo como hay una gran depresión, que es la que le deja el corazón en su cara izquierda, que podemos ver aquí. En realidad la cara izquierda no es más que nada esta partecita que estoy sombreando. ¿Ven? Esta es la impresión cardíaca del pulmón. Y la cara izquierda más que nada es esta parte del ventrículo izquierdo que contiene a esta arteria que vemos acá, esta arteria de aquí, que es la arteria marginal izquierda. Y la vena también tiene el mismo nombre. Es justo la parte que contiene la arteria marginal izquierda, esa parte del ventrículo, es la que se considera como la cara pulmonar o cara izquierda. Y también hay una partecita de la aurícula izquierda que compone esta cara, que sería solo esta partecita. Entonces, sobre las caras, ¿todo bien hasta ahora? Bueno, voy a pensar que sí, y vamos a pasar ahora con lo que es la base del corazón, que es la parte con más detalles anatómicos se la describe. Si ustedes piensan en base del corazón, quiero que piensen en venas, ¿ok? Venas. Porque acá van a estar la desembocadura de todas las venas. Y también, si ustedes piensan en venas, ustedes piensan, ¿qué cavidad del corazón recibía las venas? Las aurículas. Entonces vamos a ver que tiene la cara posterior de las aurículas. Entonces, bueno, en la base del corazón ustedes piensan literalmente en venas. ¿Qué podemos ver? Bueno, decíamos que teníamos la cara posterior de las aurículas. Esa es la aurícula derecha y esa es la aurícula izquierda. Y como hay
En el medio de las dos aurículas tiene que haber una división. Vemos este surquito que está aquí, que me está separando aurícula derecha de aurícula izquierda. Ese surco se llama surco interauricular. Como está separándome las dos aurículas, es el surco interauricular. Después, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, acá vemos que está separado la aurícula izquierda y la aurícula derecha, que es aurícula izquierda, aurícula derecha, y el surco interauricular en el medio. ¿Qué más vemos? Bueno, en la aurícula izquierda vemos justo aquí cómo están desembocando las venas pulmonares izquierdas y acá también las venas pulmonares derechas. Acá se ve la desembocadura de las venas pulmonares izquierdas y la desembocadura de las venas pulmonares derechas. En el caso de la aurícula derecha, quien desembocaba, acá se puede ver, desemboca la vena cava superior y acá abajo desemboca la vena cava inferior. Ahora, no sé si pueden ver aquí cómo la aurícula derecha es como que tiene dos partes. Tiene una parte que es la desembocadura y toda esta parte grande que más que nada es la orejuela y otras cosas. Estas dos partes, justo cuando terminan las desembocaduras y cambia a ser orejuela, tiene un surco que las delimita. ¿Ok? Este surco que está pintado de azul, la parte de desembocadura y la parte de orejuela. Y ese surco se conoce como surco terminal. Entonces, eso es lo que podemos ver en la base del corazón. El surco interauricular con las dos aurículas, la desembocadura de todas las venas y separándome la aurícula derecha, la parte de la desembocadura de las venas con la parte de la orejuela, es el surco terminal. ¿Qué más es importante saber aquí? Bueno, algo que les voy a describir recién ahorita es, quiero que recuerden igual, ese surco punteado, aunque no es parte de la base, es el surco coronario. Después, este otro surco de aquí que vemos no es parte de la base tampoco, por eso está punteado, pero no necesito que lo sepamos, es el surco interventricular posterior. No sé si ven que entre el surco coronario, el surco interauricular y el surco interventricular posterior se está formando una cruz. ¿Ven? Justo en ese estrella. Esa cruz se conoce como surco cruciforme porque tiene forma de cruz. O también se le conoce como la cruz cordis. Todo lo que sea cordis es del corazón. Por eso la corona cordis, corona del corazón. O el epónimo cruz cordis de casa. Pero surco cruciforme está bien. ¿Y para qué es importante este surco, esta cruz? Eso nos va a servir cuando hablemos de arterias coronarias, porque nos va a permitir definir qué arteria coronaria es la dominante. Eso lo vamos a estudiar después, pero eso quiero que se queden, que el surco cruciforme nos sirve para definir qué arteria coronaria es la dominante. Entonces, con la configuración externa se entendió la base, o sea, y todo lo demás. Sí, ok. Siguiendo un poco, acá tenemos, por ejemplo, ya datos más, no tiene tanta importancia, se los dejo ahí para que se describan. Es como que eso nos sirve para cuando veamos una radiografía o detectar cuando el corazón es más grande, es de que en sí el corazón tiene una ubicación en la pared del esternón que está descrita. Se ven cuatro puntitos, el A, el B, el C y el D, y esos puntos tienen medidas exactas. Por ejemplo, el A está a 1 centímetro de el borde del esternón. El B está justo en la quinta articulación esternocostal, quinta articulación esternocostal. El C está a 8 centímetros de la línea media y el D está a 2 centímetros del borde lateral izquierdo del esternón. No importa mucho, eso en anatomía no creo que se los pregunten, pero es como que más o menos saber ubicar dónde está el corazón. Lo que sí importa más es esto de aquí, que son los focos de auscultación. Eh, ¿Qué es la auscultación cardíaca? Es escuchar el cierre el cierre de las válvulas. Ya vamos a explicar mejor cuando hablemos de las válvulas, cómo que es ese cierre de las válvulas. Eso es en realidad lo que se escucha. Y tenemos en sí cuatro focos principales de auscultación, y acá está la ubicación. Entonces, miren, primero este que está con rojito es el foco aórtico. El foco aórtico nos permite escuchar la válvula aórtica, o sea, la válvula de la arteria aórtica. ¿Y dónde está ubicada? Segundo espacio intercostal, contamos. Primero, segundo, este de aquí, segundo espacio intercostal. Línea paraesternal derecha. La línea paraesternal es la línea que recorre el borde del esternón, o sea, esta de aquí. Tiki, 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 tiki. La voy a dibujar. Esta es la línea paraesternal. Entonces, justo,
Segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha. Tenemos al foco aórtico. Es el único que está del lado derecho, todos los demás lo vamos a encontrar del lado izquierdo. Después tenemos el foco pulmonar. El foco pulmonar está en el mismo lugar del foco aórtico, pero del lado izquierdo. ¿Cómo es esto? Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. ¿Ven? Segundo espacio intercostal, 1, 2, línea paraesternal izquierda, foco pulmonar. Después el foco tricuspidio, igual, línea paraesternal izquierda, pero esta vez va a estar en el cuarto espacio intercostal, ¿ok? En el cuarto espacio intercostal. Y finalmente el foco mitral, yo creo que lo asocia al foco mitral al vértice del corazón. ¿Y recuerdan dónde está el vértice del corazón? Quinto espacio intercostal, acá les dibujo su clavícula, y la línea media clavicular. Entonces, el foco mitral es literal el del vértice del corazón. Está ubicado justo en el vértice y ¿dónde está el vértice? En el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Entonces, esos son los focos de auscultación. Repasando, el aórtico en el segundo espacio intercostal hacia la derecha, línea paraesternal derecha. El único que está a la derecha. Después, el pulmonar está en el mismo lugar que el foco aórtico, segundo espacio intercostal, pero en la línea paraesternal izquierda. Este aórtico accesorio, bueno, también nos ayuda a enfocar la aorta y está un espacio intercostal por debajo en el tercero. No es tan importante, los cuatro importantes son estos. Entonces, el siguiente importante es este, el tricuspidio. ¿El tricuspidio dónde está? En el cuarto espacio intercostal, men, el cuarto, igual línea paraesternal izquierda. Todos son izquierdos menos el aórtico, acuérdense de eso. Y por último, el foco mitral. El foco mitral está ubicado en la quinto espacio intercostal, la línea media clavicular, justo en la mitad de la clavícula. Entonces, eso es lo de focos de acusación. Es importante que se lo aprendan porque cuando ya, o sea, llévense biología y todo esto, es importante saber en qué foco se escucha cada válvula y dónde están ubicados para hacer una buena auscultación cardíaca. Entonces, eh, tenemos otra preguntita ahora de configuración externa. No sé si todo se ha unido, perdón, perdón, perdón. Si pueden unirse otra vez. 59 empezamos, ¿eh? No, no, la uno ya no, es la 2. Ya, la 2. Es que foco de ocultación se ve en esta imagen. Recuerdo que luego de los focos de ocultación había uno aquí, uno aquí y uno acá. ¿Cuál sería ese acá? Es el pulmonar, muy bien. Recuerden que el aórtico está ubicado en la derecha. O sea, está en el mismo lugar, sí, pero está en la derecha. El aórtico es el único foco de la derecha. Y en el mismo lugar, pero a la izquierda, está el pulmonar. Muy bien. Entonces vamos a volver a la clase. Y una vez ya describimos lo que era configuración externa del corazón, o sea, el corazón eh, por fuera, ahora vamos a adentrarnos dentro del corazón, vamos a ver cómo es el corazón por dentro. Y el corazón por dentro es solo descubrir las aurículas y los ventrículos, es describir qué tiene cada una. Ahora, las aurículas tienen cosas en común y cosas que diferencian, igual los ventrículos.
Esas son las características comunes. ¿A qué me refiero con características comunes? Son las características que las dos aurículas tienen y los dos ventrículos tienen. O sea, hay características que son propias, que solo tienen un ventrículo, pero hay características que comparten tanto las dos aurículas como los dos ventrículos. Entonces vamos a ver cuáles son esas características. Primero, en las aurículas. Tenemos que todas las aurículas tienen un orificio aurículo-ventricular. ¿Por qué? Porque se tienen que comunicar con los ventrículos. En este caso, ¿cuáles son? Son estos dos que están señalados de verde. Ven, las dos aurículas, tanto la izquierda como la derecha, tienen un orificio aurículo-ventricular. ¿Qué más tienen todas las aurículas? Bueno, orificios venosos. ¿Por qué? Porque recuerden que las aurículas llegaban las venas. Entonces, ven acá, venas, venas, venas. Todas las aurículas, las dos, tanto la izquierda como la derecha, tienen orificios venosos. Y finalmente, trabéculas carnosas de tercer orden, que son estas de aquí. Y ustedes me dirían, ¿qué son las trabéculas carnosas de tercer orden? Bueno, lo vamos a explicar en un ratito. En un ratito vas a ver qué son las trabéculas carnosas de tercer orden. Pero acuérdense que trabéculas carnosas de tercer orden, que son estos musculitos que están aquí. No se preocupen que en un ratito lo vamos a explicar. Ahora, sobre los ventrículos, ¿qué es importante saber que tienen en común? Bueno, vemos que los ventrículos también tienen trabéculas carnosas, pero de primer, segundo y tercer orden. Otra vez, no se preocupen, ahorita vamos a explicar qué son las trabéculas carnosas, así que tranqui. Que son, bueno, son los músculos que vemos en la pared, aquí. Esas son las trabéculas carnosas en general, pero ya vamos a ver qué son eso de los órdenes. Después también el orificio auriculoventricular con su válvula, que podemos ver aquí, ese orificio auriculoventricular, con la válvula. Y finalmente el orificio arterial. ¿Por qué? Porque recordamos que los ventrículos son los que expulsaban la sangre a las arterias. Entonces, el orificio arterial. Entonces, esas son las características comunes. Ahora vamos a pasar a hablar de los términos que nos faltó definir aquí. Lo primero, las trabéculas carnosas. En el caso de trabéculas carnosas, en realidad son los músculos del corazón, son estructuras musculares, pero se pueden diferenciar en tres órdenes en realidad, dependiendo de cómo son. En primer orden, segundo orden y tercer orden. En el caso de las trabéculas carnosas de primer orden, ¿cuáles son? Son estas de aquí. Ven, estas de aquí. También se les conocen como músculos papilares. ¿Y cómo quiero que se acuerden? Quiero que se acuerden como aquí. Esa es la pared del corazón y de la nada sale un conito. Si sale un conito, esa es una trabécula carnosa de primer orden. Ven, estas trabéculas carnosas de primer orden porque son conitos. ¿Qué más es importante que sepan de las trabéculas carnosas de primer orden? Es de que en su vértice tienen cuerdas tendinosas, que van a ser encargadas de sostener a las válvulas y evitar que se salgan de su sitio en sí. Ahora, las trabéculas carnosas de segundo orden. ¿Cuál es? Es esta de aquí. ¿Cómo quiero que se acuerden de las trabéculas carnosas de segundo orden? Quiero que se acuerden que son como puentes colgantes, ¿ok? O sea, tienen un extremo y otro extremo adherido a la pared del corazón. Ven acá. Un extremo adherido y otro extremo adherido, y en todo el medio está colgando. ¿Ok? Esas son las trabéculas de segundo orden. Y las de tercer orden ya las conocíamos, son estas de aquí, que literal son como que las paredes. ¿Cómo así? Son como que, imagina que han roto una pared y han tallado la pared así. Pues literalmente si vemos un músculo así en la pared, esas son las trabéculas carnosas de tercer orden. Y esas están tanto en las aurículas como en los ventrículos. Recuerden que las aurículas solo tenían de tercer orden y los ventrículos, bueno, tienen todos los órdenes. Entonces, esto de las órdenes de las trabéculas se entendió. Sí, ok. Vamos a pasar ahora a escribir otras cositas más, que era lo que veíamos el aparato valvular. El aparato valvular nos referimos a las válvulas tricúspide y mitral. Como vemos, aquí, por ejemplo, ese es el lado derecho. Quiero que imaginen que el corazón lo hemos cortado, nuestro corazoncito lo hemos cortado así, ¡fua! Hemos quitado las aurículas y lo estamos viendo desde arriba. Entonces, ese es el lado derecho. Vemos la válvula tricúspide que tiene tres valvas. ¿A qué se refiere con valvas? Son esos triangulitos de aquí. Esas valvas son, miren, primero una valva anterior, que es esta que está aquí. Una valva posterior, que es esta que está aquí.
y una valva septal que está septal porque viene de septum, de tabique, que está mirando justo al tabique interventricular, que es lo que separa los dos ventrículos. Y después, del lado izquierdo, tenemos a la válvula mitral. Esta válvula mitral solo tiene dos valvas, o sea, dos triangulitos. Uno anterior, que es el que estoy señalando acá, y otro posterior, que es el que estoy señalando aquí. Ahora, ¿cuáles son las partes de las válvulas auriculoventriculares? Primero, tenemos eh, todo esto, este circulito que está acá, todo este círculo, que se conoce como anillo fibroso. Nombre antiguo es el círculo que yo soy de Hall, que es parte del esqueleto fibroso del corazón en sí. Le va a dar sostén a las valvas, es donde las valvas se van a unir. Las valvas son, como ya les dije, esos triangulitos. Ahora, las valvas tienen dos caras y dos bordes. Sobre las caras, bueno, creo que se nota un poco de que tiene una cara que está mirando hacia la aurícula, que sería esto de aquí, cara auricular, y una cara que está mirando hacia el ventrículo, que es la cara ventricular. Y también tiene dos bordes. Un borde que está pegado al anillo fibroso, que se conoce como el borde adherente. También algunos lo llaman surco perivalvular, todo el surco que forman los bordes adherentes. Y después, un borde que está en contacto con las otras valvas, que se le conoce como borde libre. Entonces, esas son las partes de las valvas. ¿Qué más tenemos en el aparato valvular? Algo que se conoce como las cuerdas tendinosas. Y las cuerdas tendinosas también vamos a ver otra vez primer orden, segundo orden y tercer orden. Van a decir, ah, ¿cuántos órdenes del corazón? Bueno, así se describe más o menos un poco esto. ¿Qué cambia de las cuerdas tendinosas? Cambia su origen o su inserción. Y dependiendo de eso es que llamamos de primer, segundo, tercer orden. Entonces, miren, las de primer orden van a estar en rojo. ¿Cómo decimos que son las de primer orden? Van desde el músculo papilar al borde libre de la válvula. Entonces, miren, acá tenemos nuestro músculo papilar, las cuerdas tendinosas de primer orden se están yendo al borde libre de las valvas. Segundo orden, van a estar en verde. ¿De dónde nacen? Del músculo papilar a la cara ventricular de la válvula. Pues la cara ventricular es esta, toda la cara de aquí, la cara de aquí, la cara de aquí. Entonces se van nuestras cuerdas de primer orden, vienen las de segundo orden y ven cómo se están pegando a la cara ventricular. Y ahora las de tercer orden ya no nacen del músculo papilar, sino van a nacer del mismo anillo fibroso. Y sí, igual se van a insertar en la cara ventricular. O sea, van a nacer de aquí y se van a insertar aquí. Desaparecen las de segundo orden y aquí están las de tercer orden. ¿Ven? Del anillo fibroso a la cara ventricular. Entonces, en resumen, primer orden del músculo papilar a los bordes libres. Segundo orden del músculo papilar a la cara ventricular. Y tercer orden del anillo fibroso a la cara ventricular. Eh, Algo importante que sí o sí tienen que saber de las cuerdas tendinosas es esto, que en realidad no se van a encargar de cerrar las válvulas. Estas válvulas se cierran por presiones, eso lo van a ver más en fisiología. Las cuerdas tendinosas solo se encargan de mantener la válvula en su sitio y evitar de que prolapse. ¿Qué es un prolapso? Es cuando, por ejemplo, para ilustrarlo voy a tener mejor esta imagen. Imaginen que la válvula esta, la válvula tricúspide, se sale de las cuerdas tendinosas y se iría para la aurícula, o sea, iría hacia el otro lado que no debe ir y saldría de su lugar. Entonces, para eso sirven las cuerdas tendinosas, para mantenerla en su lugar. O evitar el prolapso sería el nombre más técnico. Entonces, quiero que se acuerden de que esa es su función. ¿Se entendió lo de las cuerdas tendinosas? Sí. Bueno, un datito más es de que el cierre de estas válvulas tiene que ver con el síndrome del corazón roto. A ver, la verdad no sé de verdad si tiene que ver o no. O sea, he escuchado del prolapso de válvula mitral, ponte, que pasa a veces cuando y te causa insuficiencia de las válvulas, que la válvula mitral se sale de su lugar, es la que más suele salirse de su lugar para, eh, o sea, sale de su lugar y te causa, no funciona su función. El síndrome del corazón roto creo que es otra cosa, que es cuando, o sea, el ventrículo izquierdo deja de funcionar porque cuando tienes estrés, algo así. Entonces, creo que no es tanto de las válvulas. Pero les decía, así algo importante es como que
cuando hablamos de auscultación dijimos que íbamos a escuchar ruidos de las válvulas, ¿no? Entonces, los ruidos que se escuchan son el cierre de las válvulas, ¿ok? El cierre de las válvulas. Cuando se cierra estas válvulas auriculoventriculares, se va a escuchar el primer ruido cardíaco. Eso me lo preguntaron en mi examen de teoría, así que acuérdense. Cierre de válvulas auriculoventriculares es el primer ruido cardíaco. Ahora, hablando de los orificios arteriales, acá tenemos otras válvulas, que son las válvulas semilunares. En las válvulas semilunares vamos a ver que tenemos tres. ¿Ves? Tres válvulas semilunares. Una, dos, tres. En cualquier caso, tanto de la arteria pulmonar, que ya les dije que está adelante, o de la arteria aorta, que ya les dije que está atrás. Pero ahora la disposición de las valvas va a ser diferente. Quiero que se acuerden. De la arteria pulmonar, como comienza con P, va a haber una valva anterior, que está adelante, y dos valvas posteriores. ¿Ves? Una anterior, dos posteriores. No que se olviden. Arteria pulmonar, dos posteriores, acuérdense. Pulmonar, dos posteriores. Y en el caso de la arteria aorta, va a estar, como comienza con A, va a haber dos anteriores y una posterior. Entonces, para que se acuerden, la disposición de la pulmonar son una anterior y dos posteriores. Y la aorta es dos anteriores, porque comienza con A, y una posterior. ¿Qué cabe resaltar? De la aorta de las dos anteriores van a ser estas dos arteritas que vemos aquí, que son las arterias coronarias. Ahora, describiendo las valvas, así, las valvas semilunares, que tenemos tres, tenemos primero que tienen dos caras. Una cara parietal, que es la que está mirando a la pared, que es la que vemos aquí, la cara que está adentro de la pared, y una cara axil, que es la que está mirando hacia afuera, la cara que mira hacia afuera. Entonces, cara parietal, cara axil. Después también tienen dos bordes, igual, un borde adherente, que es el que está pegado a la arteria, y un borde libre, que es el que está afuera. Esto no importa mucho, lo que en verdad importa más que nada son estos. ¿Ven esta bolita que está aquí? Esta bolita que está acá. Esa bolita es un engrosamiento de justo el borde libre. Ese engrosamiento se conoce como nódulo. Ahorita solo se conoce como nódulo, pero algunos doctores le ponen epónimo y los cambian dependiendo de qué arteria es. Entonces, para la arteria pulmonar son los nódulos de Morgani y para la arteria aorta son los nódulos de Arancio. Se aprenden los dos nombres, Morgani y Arancio, y después miren, aorta, Arancio, allá. La aorta es de Arancio. Y por descarte el otro es de Morgani. Entonces acá vemos un nódulito. Acuérdense, de Morgani es para la pulmonar y de Arancio a aorta. Entonces así se pueden acordar también. Finalmente también en el borde libre vemos que hay una parte que es más delgadita, que es toda esta parte así, que se llama la lúnula. Y después el hueco, como son válvulas, ven que queda un huequito. Ese huequito se conoce como senos de Valsalva antiguamente, o ahora simplemente senos pulmonares en la arteria pulmonar y senos aórticos en la arteria aorta. ¿Y qué más podemos ver aquí? Bueno, importante también, yo les dije que los ruidos eran producto del cierre de las válvulas, y eso también lo pueden preguntar. El segundo ruido cardíaco, el de R2, es por el cierre de estas válvulas, de las válvulas semilunares. Entonces, primer ruido cardíaco, válvulas auriculoventriculares, y segundo ruido cardíaco, válvulas semilunares. Entonces, ¿todo claro con estas? Ok, vamos a avanzar. Ahora ya vamos a pasar a describir cada una de las cavidades, ¿ok? Vamos a empezar con la aurícula derecha. La aurícula derecha, quiero que se la imaginen como un cubito, como está así. Y en realidad, si dominamos la aurícula derecha, es como que nos quitamos casi la mitad de todo, porque la aurícula derecha es la cavidad con más reparos anatómicos que tiene todo el corazón. O sea, es la cavidad con más partes. Entonces, primero lo ves explicar aquí, en el cubo esquemáticamente, y después vamos a ver un corazón real. Entonces, miren, como tiene un cubo, vamos a ver que tiene una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral, que es esta, una cara medial, que es esta, una cara superior, la de arriba, y una cara inferior, la de abajo. Entonces vamos a empezar. Primero la cara lateral, es esta pared de aquí. Y vamos a ver en la cara lateral, ¿se acuerdan de esto? Ah, las trabéculas carnosas de tercer orden, sí, pero también tienen otro nombre,
que se conoce como músculos pectíneos. ¿Para qué sirven los músculos pectíneos? Lo van a ver mejor en la imagen del corazón, pero sirven como que para evitar de que el corazón, la sangre se quede dentro del orejuelo. Se lo voy a explicar mejor cuando veamos el corazón real. Así la imagen. Ahora, ¿qué más? Otra cara. Ya acabamos con la cara lateral. La cara superior, que es esta parte de arriba. ¿Ven esta cara? Esa es la cara superior. ¿Qué vemos aquí? Ah, una vena. Entonces va a ser la desembocadura de una vena. ¿Qué vena? Como está arriba y la aurícula derecha, ah, la vena cava superior. Ok. Después vamos a seguir bajando y aquí tenemos la cara posterior. ¿Ves? La cara posterior. En la cara posterior voy a ver toda esta banda gigante acá atrás. ¿Ven todo esto de aquí? Y esa se le conoce como la cresta terminal. Toda esta banda acá se le conoce como la cresta terminal, ¿ok? Cresta terminal. Que está ubicada en la cara posterior de la aurícula derecha. ¿Qué es importante de la cresta terminal? Dos cositas. Primero, en su tercio superior, o sea, bien arribita, cerca de donde desemboca la vena cava superior, se va a encontrar el nódulo sinusal o nódulo sinoauricular, que es el marcapasos del corazón. Creo que lo has estudiado un poco también en histo, en fisio, los nódulos, que ese nódulo nos permite que el corazón lata automáticamente gracias a él. Ahora después, en el medio hay un engrosamiento. Ese engrosamiento se le conoce como tubérculo de Lower. Está más desarrollado en la vía fetal embrionaria, pero nos sirve para redirigir la sangre, porque, por ejemplo, mira, acá va a caer la sangre de la vena cava superior y abajo, bueno, ya les estoy haciendo spoiler, esa es la vena cava inferior, las dos están cayendo, una está subiendo y otra está bajando. Entonces el tubérculo de Lower nos sirve para que las dos corrientes no se choquen y la sangre quede estable en la aurícula. Redirecciona la sangre. Entonces esas son las dos partes importantes que tiene la cresta terminal. Después, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos la cara inferior. En la cara inferior tenemos dos cositas. Primero, ya les spoilé, la desembocadura de la vena cava inferior. Y eso sí es importante que se lo aprendan. Las dos cosas de la cara inferior tienen una válvula asociada, que es una válvula atrofiada en realidad. En la vía embrionaria, otra vez, están mejores desarrolladas, pero ahora están atrofiadas. Entonces, ¿qué se tienen que acordar de la vena cava inferior? Es la válvula de Eustaquio, ¿ok? Válvula de Eustaquio. Y al costado de la vena cava inferior tenemos otra desembocadura, que es la desembocadura del seno coronario. Y es la válvula de Tevesio, ¿ok? Tevesio. ¿Cómo se puede recordar? Tebeso el seno coronario. Entonces, así, Tebeso el seno es la válvula de Tevesio, ¿te acuerdan del seno coronario? Y la otra, por descarte, la válvula de Eustaquio, sería la de la vena cava inferior. ¿Qué más? Hay algo en la cara inferior que se conoce como banda del seno. Eso lo vamos a ver mejor después. Y ya, eso es todo por la cara inferior. La cara medial, que es la que podemos ver aquí, tiene dos cositas. Primero, un circulito que está aquí, que es lo que se conoce como la fosa oval. La fosa oval es como que el vestigio del foramen oval. No sé si se acuerdan de su embriología, que en su embriología las aurículas tenían una comunicación que había sangre que pasaba de una aurícula a otra en la circulación fetal. Eso cuando el bebé nace, por la presión súbita que sube, se cierra y nos queda este vestigio que es la fosa oval. Y alrededor de la fosa oval hay un anillo o un limbo, que se conoce como el limbo de la fosa oval o anillo de Busens también. Anillo de Busens o limbo de la fosa oval. Eso por la cara media. En la cara anterior, bueno, la válvula tricúspide, la válvula tricúspide, que es la que conectaba la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Bueno, ¿se entendió el esquema? ¿Sí se logró entender esto? Sí, bueno. Ahora, una vez teniendo esto, vamos a verlo en el corazón. Bien. Esa es la aurícula derecha real. Entonces, primero veíamos los músculos pectíneos. Ven que los músculos pectíneos están en la orejuela y es porque la sangre se podría estancar aquí. Entonces, eso podría producir un trombo. Pero para evitar que se produzca ese trombo, eh, se- lo que hay es esos músculos pectíneos que evitan que la sangre se quede ahí. Está. Esa es la cara lateral. Después, la cara superior, tenemos la desembocadura de la vena cava superior.
En la cara posterior, que es esta, pero la han cortado y lo vamos a ver todo por aquí, tenemos toda esta estructura que es la cresta terminal, ¿ok? Cresta terminal. En la parte de arriba, el tercio superior, que teníamos al nódulo sinusal. Y este engrosamiento que estaba en el medio era el tubérculo del Lower. Ya les dije sus funciones. El nódulo sinusal es el marcapasos y el tubérculo del Lower es el que nos permite redireccionar la sangre. ¿Qué más? Cara inferior, la desembocadura de la vena cava inferior. También la válvula de Eustaquio, que es justo la válvula de Eustaquio, que es la que justo está en la desembocadura de la vena cava inferior, la válvula de Eustaquio. Y después la desembocadura del seno coronario con la válvula de Tevesio. Recuerden, Tebeso, el seno, así se acuerdan de la válvula de Tevesio. Después, en la cara medial, recuerden que estaba la fosa oval, ese vestigio embrionario, junto con el limbo de la fosa oval o el anillo de Busens, ¿ok? Limbo de la fosa oval o anillo de Busens. Y finalmente, en la cara anterior está la válvula tricúspide. ¿Qué más me faltó decirles? Recuerden que en la cara inferior está la banda del seno. Es lo que vamos a pasar a describir ahorita. Entonces, ¿qué es la banda del seno? Bueno, en realidad es un relieve fibromuscular, es toda esta parte así, tiene una parte fibrosa y una parte muscular, que se está encargada de separar la fosa oval del seno coronario. Ven, acá tenemos la fosa oval, acá tenemos el seno coronario, la válvula de Eustaquio, y toda esta parte que me está separando las dos es la banda del seno. Tiene una porción fibrosa que se conoce como el tendón de Todaro, esta porción fibrosa, y una porción muscular, que es el fascículo límbico de Kate. ¿Qué me interesa que se aprendan? Porque está en negrita el tendón de Todaro. Esa es la porción más importante. ¿Ok? Porque, ¿Por qué? Porque me va a delimitar un triángulo, un famosísimo triángulo, que es el triángulo de Koch. ¿Ven? Triángulo de Koch. ¿Por qué es importante el triángulo de Koch? Porque ahí va a estar ubicado el nódulo auriculoventricular. ¿Y cuáles son sus límites? Por aquí, el tendón de Todaro. Por acá abajo, esta válvula, que era la válvula de Tevesi. Y por acá, la válvula septal de la válvula tricúspide. Entonces, ¿cómo te puedes acordar de los límites del triángulo de Koch? Piensas en tu enamorada, tu enamorado, y le vas a decir esto. Te adoro, te beso y te escupo. Entonces, te adoro, ¿por qué? Por el tendón de Todaro. Te beso, ¿por qué? Por la válvula de Tevesi. Y te escupo, ¿por qué? Por la válvula tricúspide. Entonces, así se puede acordar de los límites del triángulo de Koch. ¿Se entendió? Todo lo de la aurícula de izquierda, derecha, perdón, sí, ok. Vamos a seguir avanzando porque ya estamos un poco contra la hora. Entonces, después de la aurícula derecha sigue el ventrículo derecho. El ventrículo derecho quiero que lo piensen igual, es este de aquí, como una pirámide triangular que está invertida. Es importante también que se acuerden que tiene 5 milímetros de espesor. Si ven su pared, es bien delgadita en comparación al otro ventrículo que es el ventrículo izquierdo, que vemos que su pared es mucho más gruesa. Entonces, ¿qué podemos ver? Primero, como es una pirámide, tiene base. ¿Cuál es la base? El orificio auriculoventricular y el orificio de la arteria pulmonar. La base la vamos a escribir por separado después, ¿ok? Después, la cara anterior, que podemos ver aquí, está justo el músculo papilar anterior, que es este de aquí. Recuerden que los músculos papilares son las trábeculas canosas de primer orden y se va a encargar de sostener las cuerdas tendinosas. ¿Ven? Este de aquí, músculo papilar anterior. Ahora, este que está por acá atrás es parte de la cara posterior y sería el músculo papilar posterior. Normalmente este músculo son de 2 a 3 músculos, o sea, no es solo uno, sino tiene 2 o 3 cabecitas, como se puede ver ahí, 2 cabecitas. Igual, se va a encargar de sostener a la valva posterior de la válvula tricúspide. El anterior sostiene a la valva anterior y el posterior sostiene a la valva posterior. Después, en la cara septal tenemos dos cosas. ¿Ven? Toda esta cosita que está aquí, que está colgando. Recuerden, no sé si se acuerdan los puentes colgantes, eran las trabéculas carnosas de segundo orden. Entonces,
justo esa trabécula carnosa de segundo orden tiene un nombre especial, que se llama la banda moderadora, o también trabécula septomarginal. Cualquiera de los dos nombres se llama así. ¿Y por qué es importante? Porque justo por esta trabécula septomarginal va a ir discurriendo la rama derecha del haz de His, que creo que lo han estudiado como parte del sistema cardionector, el haz de His, que es un sistema que conduce el impulso eléctrico por aquí. Justo en esta parte va a estar la rama derecha del haz de His, con una arteria que ya la vamos a estudiar después en arterias coronarias. Después, ¿qué más? En la cara septal también, justo en el tabique interventricular, tenemos el músculo papilar septal. Entonces, esas son las cosas que podemos ver en el ventrículo derecho. Músculo papilar anterior, músculo papilar posterior, músculo papilar septal y esto que es cosa que es importante, la banda moderadora o la trabécula septomarginal. Ahora, hablando un poco de la base, que es lo que nos faltó describir, recuerden que teníamos en la base dos agujeros. El agujero auriculoventricular con la válvula tricúspide y también el orificio de la arteria pulmonar. Ahora, ¿qué me interesa de la base? Quiero que vean esta zonita de acá, que está lisa, es bien lisa, no tiene músculos como toda esta zona de aquí, y que se conoce como el infundíbulo pulmonar. Es una zona atrabeculada, sin músculos. Después, ¿qué más me interesa? No sé si ven acá este relieve, o también este otro músculo que está yendo de pared a pared y está colgando. Ah, que está colgando otra vez. Trabécula carnosa de segundo orden. ¿Y esta cómo se llama? Cresta supraventricular, o también algunos lo conocen como el espolón de Wolf. ¿De qué se encarga este espolón de Wolf? Se encarga de dirigir toda la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar y evitar que se estanque, por ejemplo, en esta fosita que tenemos aquí, que es la fosita subinfundibular. ¿Por qué? Porque está debajo del infundíbulo pulmonar. Y para eso es lo que nos sirve el espolón de Wolf, para dirigir la sangre y que no se estanque, sino que vaya directo a la arteria pulmonar. ¿Se entendió el ventrículo derecho? Sí, ok. Vamos a pasar ahora a describir un poco de las válvulas así rápidamente porque ya las conocemos. Primero la válvula tricúspide, recuerden que está en la válvula derecha, en el corazón derecho. Y eso es importante esto, que las válvulas auriculoventriculares están cerradas en la sístole, pero están abiertas en la diástole. Y esto en realidad se puede deducir un poquito. ¿Cómo así? Acá tenemos la mecánica de las válvulas. Durante la diástole, el corazón se llena, o sea, quiero llenar todo el corazón. Entonces, para que la sangre pase de la aurícula al ventrículo, se tienen que abrir. Pero en la sístole se tienen que cerrar. ¿Por qué? Porque el corazón va a bombear la sangre. Y si nosotros aumentamos esa presión, ¿qué pasaría? La sangre regresaría a la aurícula y no queremos que regrese. No, no queremos que regrese. Entonces, por eso, la válvula auriculoventricular se cierra en la sístole y se abre en la diástole para que el corazón se llene. ¿Ok? Después, en la válvula pulmonar, repasando otra vez, recuerda, la arteria pulmonar tiene una válvula anterior y dos válvulas posteriores. Igual, las partes ya lo hemos visto, el seno de Valsalva, la lúnula y los nódulos de Morgani. Recuerden, pulmonar, nódulos de Morgani. ¿Y qué más tenemos ahí? Que esto es lo contrario de la válvula tricúspide, porque estas se abren en sístole. ¿Por qué? Para dejar pasar la sangre a las arterias. Y en diástole se cierran para que la sangre no retorne de las arterias al corazón, porque necesita llenarse de las venas, no de las arterias. Ahora, pasando con el ventrículo, no, la aurícula izquierda, tenemos que la aurícula izquierda es más fácil. Igual es un cubo, pero tiene pocos reparos anatómicos en sí. Tenemos primero en la pared posterior, la parte de atrás, la desembocadura de las venas pulmonares. Aquí vemos las venas pulmonares desembocando. Después tenemos en la pared medial dos cositas. Este repliegue es el repliegue semilunar y la válvula que está aquí o está aquí es la válvula de Parchapé. En la aurícula derecha, recuerden que ustedes teníamos el anillo de Busens con la fosa, bueno, con la fosa oval. Y acá en vez de esto tenemos el repliegue semilunar con la válvula de Parchapé. Igual es el vestigio de la comunicación interauricular, pero cambian de nombre dependiendo de la aurícula. Y finalmente en la cara anterior la válvula mitral.
Igual, en la pared superior tenemos la orejuela izquierda con los músculos pectíneos, igual, porque para evitar que la sangre se quede ahí. Entonces, ¿entendió la aurícula izquierda? Sí, ok, vamos a avanzar. Ya, sobre el ventrículo izquierdo también es fácil de describir, las partes anteriores eran más difíciles. Tenemos aquí igual, todo es, en la pared es un cono, y la pared es más gruesa que el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, recuerdan que era 5 milímetros de espesor, esta vez es 3 veces más, mide 15 milímetros de espesor. También tenemos una base que son los orificios de las arterias y el aurículo ventricular y de la aorta, el vértice y una cara anterior y una cara posterior donde vemos los músculos papilares. Este aquí sería el músculo papilar anterior y este aquí sería el músculo papilar posterior. Y en la cara septal vemos el tabique interventricular y bueno, acá en la base la válvula mitral y también la válvula aorta. Repasando un poco de las válvulas también que ya lo hemos visto, es lo mismo, la válvula mitral es igual que la válvula tricúspide, solo que no tiene tres valvas, sino tiene dos, una anterior y una posterior. Se asemeja a la mitra de los obispos de la Iglesia Católica. Ahí se pueden ver como dos válvulas, igual, como tiene dos cositas, es la válvula mitral. Y la válvula, acá me confundí, es válvula aórtica. Recuerden que la arteria aorta, otra vez importante, que tiene dos anteriores porque es aorta y una posterior. Entonces, eso, dos anteriores y una posterior. Y recuerden que el nódulo de acá se llama nódulo de Arancio. ¿Por qué? Porque aorta, Arancio. Igual, lo mismo. Se abre en sístole para ponerla, para expulsar la sangre de las arterias y se cierra en diástole. ¿Qué más es importante? Es importante también saber de que justo en diástole, cuando se cierra, los senos de Valsalva que estaban aquí se llenan y es donde la sangre puede fluir a las arterias coronarias. Entonces, justo el corazón se va a irrigar en diástole. Eso es importante. Ah, o sea, creo que ya estamos con la hora, pero nos falta terminar, o sea, de ver, no sé qué quieren hacer. ¿Continuar? Ya, ok. Vamos a ir un poco rápido, y igual les grabo un repaso, sino de todo, de coronaria más que nada. Entonces, ya, bueno, nos falta ver su configuración interna solo este tabique, que nos separa los dos ventrículos, que es el tabique interventricular. El tabique interventricular es este que está aquí y tiene dos porciones. Una porción muscular, que es puro músculo, y una porción membranosa, que es esta que está aquí. Igual la vamos a señalar. Verde, porción muscular, es esta de aquí. Y de rojito, porción membranosa, es esta parte que está aquí. La porción membranosa se divide en dos, pero eso lo vamos a ver un poquito después. Y ya, bueno. Recordando la embriología, porque tiene dos porciones, el tabique interventricular viene en realidad de dos cosas. Viene del septo inferior o tabique inferior y también del septum aórtico o el septo de la aorta. Ellos dos son diferentes formaciones embriológicas que crecen, una para arriba y otra para abajo, y se terminan cerrando la octava semana. Y es por eso que tiene en realidad dos porciones el tabique interventricular. Antes del cierre de estas dos porciones, tenemos un agujero en el medio de las dos que se conoce como el foramen interventricular de Panis, que, dato curioso, en algunos reptiles lo tienen abierto para siempre, pero en los humanos se cierra. Entonces, para explicar lo de las porciones membranosa, interventricular y auriculoventricular, que les dije que tenía dos porciones, quiero que sepan esto. Acá tenemos nuestro corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho, y aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Quiero que vean que el ventrículo izquierdo es más grande que el ventrículo derecho. Ya veíamos que era más espesor, era más gordito, entonces, y también es más grande en longitud. Entonces, si nosotros ponemos el tabique interventricular, lo verde es la porción muscular. Después, todo lo que sigue es la porción membranosa. Pero vemos que hay una parte membranosa que está separando el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Y después también hay una parte membranosa que me está separando el ventrículo izquierdo de la aurícula derecha. Entonces,
Por eso te decimos que hay dos porciones. Una porción interventricular entre los dos ventrículos y una porción inter aurículo-ventricular porque me separa el ventrículo derecho de la aurícula derecha. Por ejemplo, acá la podemos ver la igual, porción muscular, porción interventricular entre los dos ventrículos y porción aurículo-ventricular, ventrículo izquierdo con aurícula derecha. Igual acá se puede ver la porción auriculoventricular, miren aquí. Esa es la aurícula izquierda, no, aurícula derecha, y acá se puede ver justo esta porción auriculoventricular del tabique interventricular, igual aquí, justo en esta parte. Entonces, ¿se entendió esto? Sí. Ya, acá seguiría lo de irrigación que es coronaria, entonces no sé si quieren que les grabe un video o hacerlo ahorita. No sé, o sea, ¿qué deciden? Ya está bien. Entonces, les grabo un video de arterias coronarias, o sea, de todo lo que sí. Eso eso sería todo por ahorita. Creo que tienen otra clase de micro y para, entonces